Mateo capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Mateo 7, versículo del 1 al 6. Yo leo para usted. Dice así la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Nota el versículo 1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. A veces estas palabras del Señor Jesucristo son muy mal interpretadas por algunos que, con el fin de prohibir toda forma de juicio, tergiversan este versículo. No importa lo que suceda, dicen con un tono piadoso, no juzguéis para que no seáis juzgados. Sacar de contexto ese texto es como más bien justificar lo malo en los demás, porque yo también estoy mal. Jesús en este pasaje, desde el versículo 1 al 6, prohíbe uno de los males más comunes de la raza humana, es decir, el hábito de juzgar con severidad e injusticia a los semejantes. Jesús no prohíbe, hermanos, toda clase de juicio. En el versículo 6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En el versículo 6 vemos que incluso el Señor está hablando o continuando lo que dijo en el versículo 1. Ya leímos en el capítulo 7 de Juan, versículo 24, que el Señor no prohíbe el juicio. ¿Ok? Cristo no está diciendo no juzgues. Lo que está diciendo es, en otras palabras, no haga un juicio injusto. Ya voy a explicar un poco más sobre eso. Ya vamos a entrar en el tema y vamos a ver lo que es el juicio correcto, el juicio incorrecto y todo eso. Pero por lo menos en el libro, no pierdas tu lugar en Mateo, pero ve por favor a Juan capítulo, Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Voy a estornudar, pero ya fue. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 15. Dice la Biblia: en cambio, el espiritual, ¿qué hace? Juzga. No juzguéis para que no seáis juzgados. Claro, la Biblia lo dice así, pero la gente lo tergiversa diciendo, oímos, pero no juzgamos. Como decir, no hables de nadie, no digas nada de nadie porque estás juzgando, y la Biblia lo prohíbe. La Biblia no prohíbe el juzgar. Vemos aquí otra vez en el 15, el cambio, el espiritual, ¿qué hace? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, el espiritual
El cristiano espiritual tiene la capacidad de hacer un juicio, ¿ok? No te me adelantes, ya te voy a explicar qué significa la palabra juicio, ¿ok? Mira el capítulo 5 del mismo libro de Primera de Corintios. El texto es muy largo, del 1 al 13, pero tú puedes darte cuenta desde el versículo 1, en el capítulo 5 de Primera de Corintios, versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, no los perdí. He juzgado al que tal cosa ha hecho. Si Pablo viviera nuestro tiempo, la gente le cayera encima a Pablo, dice don Álvaro, Pablo, no tienes misericordia, andas juzgando a la gente, parece que no tienes vida propia. Pero es que la Biblia dice que podemos juzgar. Cristo dijo, no juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. Y la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas. Y Pablo dijo aquí, hay un tremendo problema en la iglesia y ustedes están envanecidos y el fornicario está con la mujer de su papá campante y él sigue. No, ya yo juzgué este asunto. Y tanto que lo juzgó, dice la Biblia en el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo juzgando a la gente. Pero es que no tenemos una prohibición de juzgar, un justo juicio, como dice el Señor Jesucristo en su palabra. La Biblia incluso nos demanda que debemos obedecer el hacer juicios. Y ya les voy a explicar el punto. El texto indica que Jesús se refiere a juicios personales, no al juicio que emite un juez o tribunal. También el texto indica que la práctica que Jesús prohíbe se realizaba incluso entre los creyentes. Regrese por favor al libro de Mateo capítulo 6, el versículo 4 dice, ¿o cómo dirás a tu hermano? Mira la definición que tenemos de la palabra juicio. El término juicio, juzgar, ahí en el capítulo 7, la palabra griega es la palabra krino, K-R-I-N-O, krino, que significa hacer distinción entre dos alternativas, decidir o determinar, llegar a una conclusión, asignar una culpa o quitar una culpa, sentenciar. Es la idea que está trayendo la palabra juzgar. ¿Ok? También lo que Cristo está queriendo decir en el capítulo 7, versículo 1, es cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Lo que está queriendo decir es, no asumas el oficio de un juez. Si tú vas a la Biblia, no tengo tiempo para hacerlo, pero si vas al libro de Jueces capítulo 3, 18, si vas al libro de el libro de Juan capítulo 3, versículo 18, Juan 16, 11, Juan 18, 31, Santiago 2, 12, hay tantos versículos donde la Biblia pues nos enseña el asunto de juzgar. Pero aquí en el versículo 1 nos está hablando es de no convertirnos en un juez que dicta una sentencia. Mas sin embargo, sí podemos discernir y actuar en una forma en la que amerite un juicio. ¿Me estoy explicando? La primera cosa que quiero que podamos aprender es el juicio correcto. El juicio correcto. Versículo 1 otra vez. No juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis
para que no seáis juzgados. Cuando practicamos la crítica destructiva, corremos el riesgo de ver con claridad las faltas más insignificantes. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema, cuando caemos más bien en una crítica y empezamos a criticar y a juzgar con un juicio incorrecto o según las apariencias. Y no un juicio, como Cristo decía, según hechos reales. Me estoy explicando. No es una condenación de cualquier crítica, sino un llamado a discernir antes de ser negativo en la crítica. Jesús mandó a desenmascarar incluso a los falsos maestros. En el capítulo 7, en el versículo 15, dice la Biblia, ahí en Mateo, capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Puede leerlo hasta el versículo 23. Ahora, entonces Cristo está juzgando. Te volviste el juez de los falsos profetas. La Biblia nos manda que debemos hacer un juicio, determinar, discernir correctamente lo que está ocurriendo. Si hay que condenar un asunto que es incorrecto por discernir bíblicamente, eso pues se debe discernir, se debe juzgar. No es el juicio como el de un juez, que es un juicio condenatorio. Me estoy explicando. Ahora, este mandamiento a no juzgar a otros involucra las siguientes áreas. No deberíamos juzgar por las apariencias. Pareciera que, o es lo que aparenta. Debemos cuidarnos de hacer juicios así. Porque incluso la Biblia dice que hay una condenación para los que juzgan de esa manera. Dice que también serán juzgados. ¿Okay? Ya voy a tratar de explicar un poco sobre el juicio que la gente pueda recibir. Entonces, mira lo que dice en el libro de Santiago. Por favor, libro de Santiago. Allá después de Hebreos, Santiago, capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado el que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? No deberíamos juzgar así. Es un juicio incorrecto lo que está diciendo la Biblia. No es un juicio correcto. Entonces no deberíamos juzgar según las apariencias. Santiago está diciendo, están juzgando según las apariencias, porque como este tiene anillo y como este tiene ropa espléndida y como este no, entonces usted según las apariencias hizo un juicio. Eso sí está mal, eso sí es incorrecto. ¿Qué otra cosa no deberíamos juzgar incorrectamente? No deberíamos juzgar a los que hacen cosas que según ellos les parece que están bien, pero que tampoco están mal. Mira lo que dice en el libro de Romanos. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Por favor, versículo 1. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hay gente que está haciendo cosas que no son malas, pero a nosotros nos parece que sí, pero no es tan mal.
no deberíamos caer en un juicio condenatorio con ellos. ¿Me estoy explicando? No deberíamos juzgar el servicio de otro cristiano. Mira lo que dice en el libro de Primera de Corintios. Otro punto, no deberíamos juzgar el servicio de otro cristiano. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. Dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Él está hablando en cuanto al servicio. Recuerde que está hablando de ser servidores al Señor Jesucristo. Y cuando Pablo está diciendo, ni aun yo me juzgo a mí mismo, está hablando en cuanto a su servicio cristiano. Versículo 4, porque aunque nada tengo, mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No deberíamos juzgar el servicio de otro cristiano. Y número 4, no deberíamos juzgar a un hermano cristiano hablando mal de él. Mira Santiago otra vez, Santiago capítulo 4. No deberíamos juzgar a un hermano cristiano, evidentemente, hablando mal de él. Santiago capítulo 4, versículo 11. Santiago 4, 11 dice, hermanos, no murmuréis. La palabra murmurar ahí trae la idea de juicio, trae la idea de crítica. Los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, no deberíamos juzgar a otro cristiano hablando mal de él. Estamos hablando del tema del cuál es el juicio correcto. Estamos intentando darnos cuenta de que, número 1, el Señor no prohíbe que juzguemos. Más bien manda que el cristiano debe juzgar, debe discernir, ¿ok? Entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor. Me estoy explicando. Pero Jesús no está enseñando que debemos ser cristianos sin discernimiento. ¿Sí me están siguiendo? Él nunca tuvo la intención de que abandonásemos nuestra facultad de crítica y de discernimiento. Es bueno. ¿Sabe qué es malo? Ser simple. Todo está bien, nada, no importa. Ahora, tampoco somos como un policía, pero es bueno que tengamos un ejercicio siempre de hacer juicio, de tener discernimiento, de tener esa crítica de alguna manera, como dice la Biblia, que el espiritual juzga todas las cosas. Un ejercicio así nos ayuda a no caer en el error, pero también es un hilo muy delgado de no saltar al que es condenatorio, al que es de dañar o de hablar mal de otro. Me gusta como lo dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me gusta esa palabra discierne. La palabra discierne es la palabra crítica, o mejor dicho, críticos, con K, las dos veces con K, críticos. Quiere decir que hace un juicio discriminatorio. La palabra de Dios, cuando uno por eso la gente no la lee. Por eso la gente no lee la Biblia. Los cristianos a veces no la quieren leer. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú la lees, la propiedad, o una de las propiedades que la palabra de Dios tiene, es que te juzga. Es que te señala, es que se te mete en los huesos, en los tuétanos, en las coyunturas, en los músculos, se te mete en el alma, en el espíritu, en la parte inmaterial, y te critica: esto está mal, 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 esto está mal. Andas muy mal.
Ojalá en el nombre del Señor que aprendamos a ser cristianos que disciernen, que hacen juicio, ¿ok? Como dice la Biblia, entre lo santo y lo profano. El Nuevo Testamento contiene muchas ilustraciones del legítimo juicio de la condición, conducta y enseñanza de otro. Incluso un pastor, líderes de la iglesia, o en especial el pastor, se sienta a escuchar al maestro de escuela dominical, al otro predicador, a jovencitas que están exponiendo la palabra de Dios. No podemos decir, ay, déjala, no importa, se equivocó mil veces. No, tenemos que hacer un juicio de ese asunto. Me estoy explicando. Tenemos que saber dónde no estuvo bien, no, hijo, así no, señorita, así no. Es mejor que lo hagas así. Pero vivimos en una sociedad en donde ya no se puede dar una opinión. Además, hay varias áreas en las que se le ordena al cristiano que tome una decisión, que haga un juicio, que discrimine entre lo bueno y lo malo y entre lo bueno y lo mejor. Se nos manda a hacer. Si no, nos convertimos en cristianos. Simple. Usted decide si quiere ser una persona que critica para dañar o hablar mal, o vas a ser una persona que va, entre comillas, porque la palabra juicio trae la idea de crítica, o vamos a discernir, a juzgar o criticar espiritualmente para para corregir o separarnos de algo que no está bien. Algunas áreas, hermanos, en las que nos podemos dar cuenta del juicio que es correcto. ¿Ok? Del juicio que es correcto. Cuando en la iglesia hay disputas entre creyentes, deberían ser solucionadas en la iglesia ante miembros que puedan decidir acerca de la cuestión. Ok, en 1 Corintios capítulo 5, Pablo corrigió y le dijo, ¿dónde está la gente aquí? Alguien tiene que sentarse aquí. En 1 Corintios capítulo 6, del versículo 1 al 8, Pablo está corrigiendo y le está diciendo, vamos a ir allá, total, hermano. ¿Para qué te lo voy a parafrasear? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. ¿Sí están aquí, hermano? 1 Corintios capítulo 6. El día de mañana, cuando alguien te diga, oímos pero no juzgamos, no, estás malinterpretando, mi amiga, estás malinterpretando. Capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a qué? Juicio delante de los injustos. Esta palabra juicio sí está hablando concerniente a un juicio de jueces, ¿no? Condenatorios. Pero dice, y no delante de los santos. O sea que cuando hay problemas en la iglesia debemos hacer un juicio, entre comillas, en la iglesia frente a los hermanos y discernir, criticar, corregir las cosas. ¿O no sabéis que los santos han de qué? Juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado, por vosotros sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio que pueda ¿qué? Oímos pero no juzgamos, oímos pero no juzgamos. Va, sí, perdóneme la expresión, pero la Biblia dice, no hay en la iglesia alguien que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Oímos pero no juzgamos. A ellos, a esta gente que dice así, oímos pero no juzgamos, creo que a ellos les parecerá mejor irse a la policía o a un tribunal a arreglar los problemas, menos que se los solucionen los otros hermanos o en la iglesia. A mí me parece que gente así tiene un problema. Versículo 7. Así que por cierto ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo nos dice, no juzguen, chacho. Mira tu propia vida, métete en tus problemas, deja a la gente. No, la Biblia dice que hay que hacer un juicio.
hay que corregir, hay que tener discernimiento, hay que dejar de ser simples. Entonces, ¿cuándo hay que hacer juicio? Bueno, entre algunas cosas, cuando hay problemas en la iglesia. Número 2, cuando en la iglesia local debe juzgar los pecados graves de sus miembros y tomar una acción adecuada. ¿Recuerdas allá en Mateo capítulo 18 cuando el Señor dijo, ve tú y él solos, y si no te oye a ti, ve con 2 o 3, y si no te oye a ti, dilo a la iglesia, y si no dice a la iglesia, tenle por gentil y publicano? Eso se llama juicio, eso se llama discernimiento, eso se llama, sí, yo sé que eso se llama disciplina en la iglesia, pero hay que juzgar, o sea, ¿qué está pasando? Miren, no lo quiso escuchar a él, a nosotros tampoco nos escuchó, iglesia. Iglesia, lo hemos traído y no lo quiere. Iglesia, ¿qué hacemos? La iglesia hace un juicio, la iglesia hace una diferencia, hace un juicio discriminatorio, hace una crítica, hace una diferencia, hace una separación, da su veredicto. Claro que debería haber un juicio. Los creyentes deben juzgar por la palabra de Dios, la enseñanza doctrinal de los maestros, líderes y predicadores. Ya lo dije anteriormente. Los cristianos han de discernir si otros son creyentes a fin de obedecer el mandamiento de Pablo en 2 de Corintios 6:14, que dice 6:14, dice la Biblia, ya lo leo. Dice la palabra de Dios: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo convenial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Yo recibiré y seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La Biblia dice que hay que discernir, hay que juzgar si las personas en cuestión son personas creyentes, son personas que son salvas para poder ayudarle. Imagínate, si tú estás teniendo a una jovencita fiel en la iglesia, pero esta jovencita quiere meterse a vivir sola con un muchacho que es mala conducta y lo que quiere es perderla, ¿qué haces? ¿Qué dice? Sí, decir, no la juzgue. Esa es su vida. No te metas en la vida ajena. Me parece que la gente que dice así es una gente que como vive mal, justifica a la gente que anda mal. ¿Me estoy explicando? Si yo soy una persona que soy un borracho y me la vivo bebiendo todo el tiempo y bebo los fines de semana y me la vivo en las licorerías bebiendo y mujeriando, si alguien en la iglesia anda en lo mismo y un hermano espiritual y piadoso ve a ese hermano hacer eso y se me acerca a mí y me dice: pastor, mire, este hermano es un maestro de escuela dominical, pero este hermano bebe y anda con mujeres los fines de semana, yo te aseguro que yo le voy a decir: hermano, no te metas en la vida de ese hermano, no juzgues, porque yo ando igual. Entonces me parece que la gente que dice juzgamos pero no oímos es gente que no quiere vivir una vida piadosa. Pero si tú ves una señorita, un jovencito que está cometiendo un pecado o se está alejando del Señor, uno hace un juicio. Uno dice: esto está mal. Según la palabra de Dios, esto no es correcto hacer. ¿Me estoy explicando? Los cristianos han de discernir si otros son creyentes para obedecer los mandatos que acabamos de leer. Separarse del mundo. Ya tienes que vivir, oye joven, tienes que vivir ahora separado de este mundo. Amén. Debemos discernir qué personas son ociosas y cuáles son de poco ánimo. Y son débiles para tratarlos conforme a las instrucciones de la palabra de Dios. En 1 de Tesalonicenses 5:14, cuando dice que debemos soportar a los que son débiles. Eso es hacer un juicio. No, hermano, no trate a ese jovencito así. ¿Sabe por qué? Porque este es un joven. No juzgue, pastor. No juzgue. ¿Cómo usted va a decir que ese jovencito es así? Parece que el pastor no tiene vida propia. Anda mirando a la gente. Eso se llama juicio. Eso se llama tener crítica. Tener crítica en el buen sentido. Porque la palabra griega te da la definición. Eso se llama hacer una separación. Me estoy explicando. Mira, número 2, regrese conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 7. ¿Sí me están siguiendo?
Mira el juicio injusto. Ya vimos cuál es el juicio correcto. Ya vimos, el tiempo no nos da, pero ya vimos cómo, por qué es el juicio correcto. Pero mira el juicio injusto. Mira el versículo 2 del capítulo 7. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, serás medido. La declaración de Jesús, no juzguéis, se refiere a la crítica y actitud de juicio con que se derriba a otros a fin de ponernos nosotros encima de ellos. Ese juicio sí está incorrecto. Cuando buscamos meter una zancadilla y solamente derribar a la gente con nuestros comentarios para nosotros verlos mejor que otros, o derribar a otros para ponernos sobre ellos. Jesús advirtió que el juicio injusto sería retribuido en especias, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Este principio de cegar lo que sembramos forma parte estructural de toda la vida y los asuntos de los seres humanos. Lo que nos molesta en otros son con frecuencia los hábitos que no nos gustan en nosotros mismos. Lo repito. Lo que nos molesta en otros, ver en otros, son con frecuencia los hábitos que no nos gustan en nosotros mismos. Nuestros malos hábitos y moldes de conductas que no podemos controlar son los que queremos cambiar en otra gente. A veces ese juicio es el que hace daño, cuando intentas cambiar a otra persona. Porque queremos que la otra persona se comporte como uno se comporta. A veces hallamos muy fácil magnificar las faltas de otros y no fijarnos en las propias nuestras, porque dice el versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Si estamos a punto de criticar a alguien, veamos primero si merecemos nosotros la misma crítica. Júzguese primero. Juzguémonos primero nosotros mismos y luego juzguemos a los demás. Es lo que Cristo está diciendo. El Señor está diciendo que todo juicio incorrecto, o sea, todo juicio injusto va a recibir una reprimenda, va a recibir una consecuencia. Por eso dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, este juicio puede ser parte de Dios, no lo sé. En el día en el que el Señor juzgue los secretos de los hombres, no lo sé. Hay algunos que dicen, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por eso dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Por eso uno no tiene que andar buscando tanto ser algo o alguien, porque hay más condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es el varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No lo sé, no sé cómo Dios va a juzgar, porque recuerda que está hablando con cristianos, está hablando con los apóstoles, no está hablando con todo el mundo. Incluso dice, ¿cómo dirás a tu hermano? O sea, no está hablando con inconversos. El sermón del monte no es para inconversos, es algo de nosotros. El Señor está diciendo, ten cuidado con las palabras ociosas. Por eso dice la Biblia que muchas palabras, por eso dice la Biblia, el libro de Santiago capítulo 3, que es mejor que refrenar la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua vive en un lugar muy resbaladizo y es fácil resbalar. ¿Sí me están siguiendo? Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de otros. Tiene que ser un justo juicio. Mira, número 3. Son 14 puntos, espero que nos dé el tiempo. Versículo 3 al 5. Porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo, hipócrita?
Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Una vez recuerdo, vi un librito ilustrado en cuanto a este texto y había un muchacho en una comiquita, ¿no? Era un dibujo. Una pajita aquí y había el otro que lo estaba ahí regañando. Tenía una viga, una broma como de eso que está ahí así, le salía del ojo y era larguísima. Eso fue hace muchos años. Ahí fue donde yo entendí el punto aquí. Mira la hipocresía. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Jesús denuncia nuestras tendencias a ver una pequeña falta en otros. Yo me estoy enseñando esta clase a mí mismo, hermano. Jesús denuncia nuestra tendencia a ver una pequeña falta en otros, en alguien más, mientras ignoramos la misma falta en nosotros mismos. Cristo está aquí exagerando a propósito la situación, empleando una figura, lo que todos le conocemos como un lenguaje hiperbólico. Alguien que tenga una viga en el ojo encuentra a menudo falta en la paja que hay en el ojo del otro. Es lo que Cristo está queriendo decir aquí. Sin siquiera darse cuenta de su propia condición. Es hipocresía, dice el Señor. Creer que podemos ayudar a alguien con una falta cuando nosotros mismos tenemos una falta mayor. Hemos de remediar nuestras propias faltas antes de criticarles a otros. ¿Sí me están siguiendo? La Biblia nos está enseñando, que Cristo les está enseñando a los apóstoles, no juzgues. Si vas a juzgar, tiene que ser un juicio correcto. No juzgues según las apariencias. ¿Qué parece? No juzgues así. Juzga con justo juicio, con hechos verídicos. Sí tienes que juzgar. Claro que debes hacerlo. La Biblia está llena de eso. Pero ten cuidado de no saltar la baranda o el hilo delgado del juicio correcto a la crítica destructiva de derribar a otros para ponerme encima o para yo ser mejor o verme mejor que otro. Tengamos cuidado. Es lo que el Señor está diciéndole y es lo que tú y yo tenemos que aprender. Número 6. ¿Cómo termina esta clase? Mira el versículo 6. Dije número 4. Perdón, número 4, versículo 6. Mira el discernimiento. No deis lo santo a los perros. Todos aquí sabemos que aquí perros no es un animal. Todos sabemos que un perro para un judío era algo horrible. Era algo horrible. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Entonces, un perro era algo inmundo y un cerdo era algo impuro. ¿Me explico? Un perro era algo inmundo y un cerdo era algo impuro. No sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Nos podemos preguntar qué significa el versículo 6 según los 5 que acabamos de leer. Este versículo demuestra que Jesús no prohibió toda clase de argumento. Repito, este versículo demuestra que Jesús no prohibió toda clase de argumento. Aquí vienes tú con tus perlas y aquí vienes tú con tus cosas santas en tus manos. A juzgar, a corregir, a ayudar. Porque no se trata solamente de un juicio que podemos hacer sentados pensando. Se trata incluso de un juicio que podemos hacer cuando nos acercamos a alguien a aconsejar. Cuando tú te acercas a alguien y darle un consejo, es porque ya tú previamente o has hecho ya un juicio o en el momento del aconsejamiento, del acompañamiento, ya tú estás juzgando con la ayuda del Espíritu Santo de Dios.
Muchas veces el Señor está diciendo aquí, ahora tienes que tener cuidado. Ya te he explicado lo que es el juicio correcto, te he explicado lo que es el juicio incorrecto y te he explicado la hipocresía de que no trates de que la gente sea como tú o no trates de que la gente haga las cosas como tú o como que la gente no lo hace como tú, ellos estén mal, etcétera. Ahora lo que Cristo está diciendo aquí, ahora ten cuidado cuando tú te acerques a juzgar correctamente a la gente. ¿Qué manda ahora? Sí. Otra vez, este versículo demuestra, el versículo 6 está conectado con el 1 y el 5. El versículo 6 es una continuación, es más, el versículo 12 y los versículos restantes están conectados con el versículo del 1 al 6. Nota lo que dice el 12, así que todas las cosas que no tiene sentido. No tiene sentido versículo 7, no tiene sentido versículo 8, no tiene sentido versículo 9, no tiene sentido versículo 10, no tiene sentido el versículo 11 en todo el contexto del capítulo 7, del versículo 1 al 12. Estos versículos que te acabo de nombrar no tienen sentido si los sacas de contexto. Lo que está pasando es que en el versículo 7, no lo leí hoy porque quiero estudiarlo después y darle otro aspecto, otra connotación. Pero el versículo 7, 8, 9, 10, 11 no parece que no tiene sentido o consecuencia de lo que ya hemos venido leyendo. Es porque el Señor está entonces hablando de que quizás eso es lo que hay que hacer con la gente, orar. Lo que hay es que orar por ellos. ¿Por qué? Porque el Señor te está diciendo entonces ora por ellos. Porque en el versículo 6 hay gente que no va a querer tu consejo. Hay gente que no va a querer tu juicio. Hay gente que no va a querer tu crítica. Hay gente que no va a querer tu discernimiento. Le sabe tu discernimiento. Otra vez el 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Échale perlas a los cerdos. Échale unas perlas preciosas, esas que salen de las ostras, que cuestan mucho dinero. Échaselas a los perros, a los cerdos. ¿Qué hacen los cerdos? Un cerdo no tiene cuidado, un cerdo no es delicado, un cerdo no es limpio, un cerdo es cochino, es torpe, es sucio y va a dañar y va a pisotearlas y las va a quebrar y las va a dañar y luego que las dañe te va a brincar y te va a querer despedazar a ti. Cristo está diciendo aquí, no estoy diciendo que prohíbo toda clase de argumento. No estoy diciendo eso. Advirtió que sus discípulos, o más bien advirtió a sus discípulos con estas palabras, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Bajo la ley de Moisés ya vimos lo que son los perros. Esto nos enseña a premiar esta cuestión. Solo atrae mayor condenación a los injuriadores. Es necesario decir que se precisa de percepción espiritual para discernir a estas personas. Incluso es tanto lo que necesitamos hacer un juicio que cuando voy a acercarme a ti a darte un consejo, mejor ni te lo doy. Porque ya he juzgado que vas a ser como un perro y un cerdo, no vas a recibir lo que te voy a decir. Me estoy explicando. Se trata pues de una amonestación contra el celo más ejercitado de procurar cambiar a los hombres y corregir sus faltas. Trata con las personas que no quieren ni desean tu ayuda espiritual. ¿Te has encontrado con gente así? Yo me he encontrado con mucha gente a la que yo les doy un consejo y sabe que le sabe mi consejo. No le importa mi consejo. Uno toma tiempo en aconsejar, uno toma días, uno toma meses, uno toma horas, uno toma tiempo para aconsejar, para oír, y tú les aconsejas y cuando tú sales muy barato te oyen, pero es como el siervo, el necio del libro de Proverbios, oye pero no hace caso. Y salimos barato cuando solamente te sonríen y te dicen gracias. Porque puede ser peor cuando te dicen, yo a usted nunca le pedí un consejo, a mí no me importa, no me juzgue, métase en sus problemas. No se metan en los problemas de los demás. Cristo está diciendo aquí, claro que hay que tener un juicio. Es más, tienes que tener tanto juicio que tienes que saber discernir cuándo es un perro y un cerdo. Cuando alguien se va a querer comportar como un perro y un cerdo, que no va a querer tu consejo, a esa gente evita. Evítales.
¿Qué está diciendo el Señor? No les des. No les des. Hay gente que yo he llorado. Hay gente que yo he llorado. Yo sé que tú también. Y ahí está mi esposa. Y llega tiempo en el que digo, ya no más con ellos. No puedo con ellos. No se puede con ellos. Porque si quieren comportar... Yo no estoy diciendo que ellos son unos perros y unos cerdos. Se comportan como tal. Se comportan así con el consejo que tú les das. Ni siquiera quizás contigo. Es con el consejo que tú les das. Con las perlas que tú les llevas. Con las cosas santas que tú les quieres dar. Escúchame, no todo el mundo va a querer. No todo el mundo va a querer escuchar las cosas lindas, espirituales que tú quieres decirle a la gente de la Biblia. Pero aún hasta eso se necesita un juicio para saber quiénes son. Hay gente a la que yo digo, mejor no me voy a acercar, mejor no digo nada. A mí me enseñaban de pequeño, si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Yo digo, hay que tener cuidado con lo que uno le va a decir a ciertas personas. Porque hay personas que son tan dóciles, hay personas que son tan sencillas, humildes, que tú les dices algo y lo agarran, lo aceptan el consejo como de parte de Dios, porque les has dicho algo de la Biblia, lo aceptan. No han querido comportarse con tu consejo como perros y cerdos. Cualquiera que me oye dirá, el pastor está haciendo un juicio con la gente. Yo solamente estoy leyendo lo que dice, estoy interpretando. La Biblia dice a esta gente, no les des nada. No deis lo santo a los perros, ni lo echéis vuestras perlas delante de los cerdos, porque va a ser peor. Es como el perro, cuando tú agarras el perro por las orejas. Va a ser como cuando te encuentras al necio en su ira completa. Es mejor, dice la Biblia, encontrarse con una osa a la que le han robado sus cachorros. Porque van a pisotear y se van a volver y te van a despedazar. Hay gente que no va a querer. Ahora, hasta eso se necesita un juicio. Ahí está tratando con personas que no quieren ni desean tu ayuda. Oímos pero no juzgamos. Me parece que son gente que quiere comportarse como perro y cerdo. Termino con esto. Así, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley de los profetas. ¿Cómo termina esta clase? Debemos asegurarnos que nuestro ojo esté libre de vigas. Para lograr esto hay que hacer un autoexamen a la luz de las Escrituras. No hagamos un juicio vano, un juicio trivial, banal. No. Debemos concentrarnos en las virtudes de otros y aún procurar mirar a través de sus faltas para ver las posibilidades de lo que ellos pueden llegar a ser. Y número 3, juzguemos con un justo juicio. Esto es no según las apariencias. Un justo juicio no es según apariencias. Un justo juicio no es según emociones. Un justo juicio no es según sentimientos. Un justo juicio es según la palabra de Dios. Pero tienes que entender. ¿Qué tengo que entender? Que está mal. No juzgue. Claro que puedo juzgar. Claro que debo juzgar con justo juicio. Me estoy dando a entender. Entonces, la próxima vez que escuchemos la vocecita necia, oímos pero no juzgamos. Me parece que quienes están hablando son los perros y los cerdos. ¿Por qué no oramos? Y le decimos, Señor, ayúdanos a hacer un justo juicio.